Bueno, para continuar con eso que habíamos quedado pendiente del día de la última reunión, del día viernes, lo que vamos a hacer los ejercicios que nos habían quedado. En ese caso nos había quedado, cuando hablamos del sistema de dos chapas, determinar el corte y luego analizar el reticulado en dos barras en particular. Bueno, en este caso, el que tenemos acá, la situación es la siguiente. Nos quedaron 3 chapas, ¿sí? Nosotros a partir queríamos saber el corte en la sección NN, lo reemplazamos por un mecanismo de corte en ese punto, definimos los sentidos que le corresponde, que nosotros suponemos que va a tener el corte, y a partir de ahí vamos a determinar en principio los polos y las articulaciones que les corresponden a este sistema. ¿Qué conocemos? ¿Cuántas chapas tenemos? Tenemos 3 chapas definidas. Desde la rótula a la izquierda una chapa, la chapa 1, entre la rótula y el mecanismo de corte la chapa 2, y desde el mecanismo de corte hacia la izquierda, hacia la derecha, la chapa 3. Vemos claramente que la chapa 3 está definida con un vínculo doble, por lo tanto, ese vínculo doble colocado en la barra 3, es un polo, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer polo definido. Tenemos un polo definido. ¿Qué otra cosa conocemos de la chapa 1? La chapa 1 habíamos dicho, esto es un empotramiento guiado, que es lo mismo definirlo así, y en este caso, el polo es impropio, ¿sí? El polo de la chapa 1 es impropio. Luego, que también conocemos acá que tenemos una rótula, entonces en este caso es una articulación que está definida en este punto, ¿sí? Entonces la articulación tenemos en ese punto la articulación A1, 2. Pero entre la chapa 2 y la chapa 3 tenemos una articulación impropia definida en el sentido de las bielas. Definimos la articulación impropia en el sentido de las bielas, que es la articulación 2-3. ¿Esto qué me define? Al ser un polo propio, que es un polo que está definido, la chapa 3 puede girar, ¿sí? Al ser un polo impropio, la chapa 1, el único movimiento que puede tener es un movimiento horizontal, que es perpendicular al sentido del desplazamiento, del sentido de donde es impropia, ¿sí? Luego que sabemos que como la articulación A1-2 es una articulación propia definida, entre la chapa 1 y la chapa 2 puede haber un movimiento, un giro relativo. Mientras que entre la chapa 2 y la chapa 3 no puede, lo que puede existir es un movimiento, van a moverse paralelas entre sí, las chapas paralelas entre sí. Pero ¿cómo se mueve la chapa 2? Todavía no lo sabemos porque no determinamos el polo de la chapa 2. Por lo tanto, para determinar el polo de la chapa 2, lo que vamos a partir es considerar la ley de polo. Yo sé que, por ejemplo, vamos a empezar por el polo que está definido, ¿sí? Que es el polo 3. Entonces yo sé que O2, A1, A2, 3 y el polo de la chapa 3 tienen que estar alineados. En este caso, el polo, este polo 3, es un punto definido, mientras que la articulación A2, 3 es una articulación impropia. Por lo tanto, como este es un punto que está definido, lo que voy a hacer es por ese punto, que es un punto de la recta, que ya sé que va a ser, voy a pasar la dirección, ¿sí? Estoy pasando la dirección del sentido donde la articulación A2-3 es impropia. Bien. ¿Dónde está el polo de la chapa 2? Aún no sé. Pero yo sé, por la otra ley de polo, para el otro lado voy a plantear, entonces tengo el polo de la chapa 1, A1, 2 y el polo de la chapa 2. La articulación A1, 2 es una articulación que está definida, ¿sí? Una articulación es un punto que está definido. Mientras que el polo de la chapa 1 es un polo impropio. Entonces, sé que va a estar en la dirección vertical, pero no sé por dónde. Pero sé entonces como la articulación A1-2, como la articulación A1-2 es una articulación que está definida, la recta
que va a tener este sentido, va a tener que pasar por A1,2. Entonces, donde se cortan los dos, ahí voy a tener mi polo, el polo de la chapa 2, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué movimiento va a tener la chapa 2? La chapa 2 también va a tener que girar. Entonces, acá voy a hacer las proyecciones, O2. Primero los polos, ¿no? Lo único que puedo marcar son los polos, siempre recuerden. Las articulaciones luego las voy a marcar una vez que imponga el movimiento. En este caso, el polo de la chapa 2 coincide con el polo de la chapa 3. Bien, voy a imponer un movimiento a la chapa 3, ¿sí? Impongo un movimiento. Vamos a suponer que la chapa 3, y el movimiento que va a ser un giro, ¿sí? Va a girar un ángulo tita. Yo sé que la articulación A2-3, ¿sí? La articulación A2-3 es una articulación impropia, por lo tanto, el movimiento relativo entre la chapa 2 y la chapa 3 tiene que ser paralelo. Por lo tanto, si definí que este va a ser el giro de la chapa 3, la chapa 2 se va a tener que mover en forma paralela a esa. Entonces, la chapa 2, bueno, se supone que estas dos son paralelas. Qué feo, ahora vamos a borrarlo. Voy a borrar este. Y voy a borrar este también. Ahí, muy bien. Entonces, se va a mover paralelo. Bueno, entiendan que eso es paralelo, ¿sí? Bien. ¿Qué ángulo se movió? Un ángulo tita también. ¿Qué más sé? En este punto, por lo tanto, si ustedes ven hacia arriba, ¿sí? Miran hacia acá, coinciden el polo de la chapa 2 con la articulación A1,2. Entonces, coincide con la articulación, la proyección vertical de la chapa, la proyección vertical de la articulación A1,2. Entonces, en este caso ya tenemos definido que la chapa 1 no va a girar, ya sabíamos, y va a estar coincidente con la recta de referencia. Bien, ahora, ¿cuáles son los movimientos que va a tener en horizontal? Yo sé que la chapa, conozco el polo, y como yo impuse un movimiento para la chapa, para el movimiento vertical, la chapa en la proyección, ¿cómo voy a hallarlo? Si esto se supone, el corrimiento, el movimiento en horizontal va a ser perpendicular a la proyección, al movimiento. Entonces se supone que esto sería una cosa así. Esto es perpendicular, ¿sí? Si este será el movimiento que yo le impuse, la chapa 3 y la chapa 2 también, tanto la chapa 3 y la chapa 2, se van a mover perpendicular, en horizontal, perpendicular al corrimiento en vertical. Bien, todo esto hasta acá, ¿sí? Es la proyección, este pedacito acá arriba, ahora se me va a borrar todo, pero bueno, ahí está. Todo eso es la proyección de la chapa 3. Esto es la chapa 3. Ahí. Estaba el borrador. La chapa 3. ¿Sí? En este punto, si usted va a coincidir en ese punto también la articulación A1,2, ¿sí? Este punto que tengo acá lo proyecto y lo tengo ahí, porque en ese punto también coincide la chapa 2, ¿sí? En ese punto coincide la chapa 2. Es la proyección de la chapa 2. Como la chapa 2, como la articulación A1,2 también pertenece a la chapa 1, a partir de este punto, a partir de la articulación A1,2, voy a borrar esto porque me va a quedar feo, a partir de la articulación A1,2 cuelgo la chapa 1, ¿sí? Cuelgo la chapa 1. ¿Por qué? Porque sé que se va a mover verticalmente. Y ahí ya me quedó definido, ¿sí? Esta es la chapa, dijimos la chapa 3, y esta es la chapa 1.
la chapa 1 se movió horizontalmente. El único movimiento es el horizontal. Entonces, ahora me queda por determinar los trabajos virtuales, ¿sí? Sumatoria de trabajos virtuales. ¿Qué esfuerzos tengo? Tengo, en principio, sobre la chapa 1, no, ninguno de los esfuerzos, ni esta carga distribuida, ni este momento, tienen trabajo virtual, ¿sí? Porque para esta carga vertical no tengo desplazamientos verticales. Y para este momento no tengo giros de la chapa, ¿sí? El giro es 0. Por lo tanto, los únicos esfuerzos que aparecen son todos estos los que tengo hacia la derecha de la articulación A1-2. En ese caso, lo que voy a tener que tomar es, para la chapa 2, esta distribución de carga. Por lo tanto, en este caso va a ser, fíjense, que el desplazamiento, la carga tiene sentido contrario al desplazamiento, entonces va a ser negativo. Entonces, menos Q por 2 metros, esa es la carga, esta fuerza, ¿sí? La fuerza. ¿Por qué distancia? La distancia es esta que tengo acá, que es tita, es esta distancia, ¿sí? Que es tita por 1 metro. Luego, ¿qué tengo? ¿Qué observo? Que la otra porción de carga distribuida van a tener distintos corrimientos. Entonces voy a tener un corrimiento correspondiente a esta porción. Y en ese caso, ¿qué vamos a tener? Fíjense que esta carga coincide, el sentido coincide con el desplazamiento, ¿sí? Entonces va a ser positivo. Más Q por 2 metros también. ¿Y cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es tita por 1 metro. Bien, me queda la otra porción de carga distribuida, que es esta, donde también voy a tener un esfuerzo que lo representa toda esa carga distribuida, y en ese caso el desplazamiento es negativo, ¿sí? Porque tiene sentido contrario. Entonces, menos Q por 2 metros por también tita por 1 metro. Ahí hice todos los verticales. No, ¿qué me falta? Me falta lo de los esfuerzos, ¿sí? Las celestitas esas. Vamos a ponerle el mismo color. Entonces ahí lo que tenemos es el corte, un corte acá y un corte acá. Habíamos supuesto así. Ahí. Bien. Entonces, el corte que actúa sobre la chapa 2 va hacia arriba, ¿sí? El esfuerzo va hacia arriba, y la chapa 2 se movió hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces es más B por, ¿qué distancia? Esto actúa en el límite de la chapa y la chapa 2 mide 2 metros, ¿sí? Mide 2 metros, entonces sería tita por 2 metros. Luego tengo la otra carga de B, la que actúa sobre la chapa 3. Y vuelve a pasar lo mismo, porque este desplazamiento también es tita, por 2 metros, más tita más, porque también tiene el mismo sentido, más B tita por 2 metros. Bien, ahí ya tengo todas las fuerzas verticales. Pero ¿qué me quedó? Ahora no me voy a olvidar. Me quedó la chapa, el esfuerzo horizontal. El esfuerzo horizontal actúa sobre la chapa 3, ¿sí? Entonces, este esfuerzo que tengo acá, el esfuerzo horizontal, el desplazamiento que le corresponde es este otro. Por lo tanto, ahí lo que voy a tener es
Fíjense que el desplazamiento es hacia la izquierda y la fuerza se mueve hacia la derecha, entonces es negativo. Entonces es menos P por, y como esta distancia, estos son 2 metros, me queda tita por 2 metros también. Todo esto igual a 0, ¿sí? Entonces de acá despejan B. Despejan B. Y así resuelven el ejercicio. Muy bien, ahora vamos a pasar a los reticulados. En el reticulado lo que vamos a hacer es considerar una barra horizontal, una barra del cordón superior y una barra de las diagonales, ¿sí? Para lo cual, lo que nosotros, si tenemos este sistema, cada nudo está definido, tiene una denominación. Este es el estado de fuerzas exteriores que está aplicado sobre el nudo. Todas tienen el mismo valor, P igual a 2 kilonewton. Lo que quiero sacar acá es el esfuerzo en esta barra, ¿sí? Cuánto, la barra GH, cuánto es el esfuerzo. Para lo cual lo que voy a hacer es cortar la barra, ¿sí? Corté la barra. Puse esfuerzos. Esos esfuerzos son los que voy a llamar T. T. Y si yo pienso, recuerden que las barras es como si pensar que en cada barra hay una rotulita, ¿sí? Cada barrita es una rotulita y entonces en este caso lo que sucede es que si esto es así, sobre este, al cortar, ¿sí? Quebré algo, al cortar este punto que tengo acá, acá lo que voy a lograr es que voy a tener, voy a ponerlo así, a ver cómo lo voy a hacer. Todo esto que tengo acá es como si fuese una chapa, ¿sí? Y todo esto que tengo acá es como si fuese otra chapa, ¿sí? Todo eso que tengo ahí. Me quedaron como ahí, 2 chapas, ¿sí? Entonces, lo que voy a determinar y lo que une esas dos, ahí, ese punto, es la articulación que la vincula. Entonces, para poder determinar esto, lo que voy a hacer es definir la ley de polos, ¿sí? Vamos a definir la ley de polos, los polos y las articulaciones que les corresponden. Bien, esta chapa tiene un vínculo de segunda especie que está definido, entonces ya sé que la chapa 2, el polo es este. La rótula es una articulación que está definida, que es la articulación A1-2. Por otro lado, yo sé que la chapa 1, que es la que está en rosado, el sentido del polo va a ser este, ¿sí? Va a ser en la dirección el que está marcado en vertical, ¿sí? Este va a ser el sentido. Pero por otro lado, yo sé que por la ley de polo O2, articulación A1-2, tiene que estar alineado con el polo de la chapa 1. Por lo tanto, estos 2 puntos ya me determinan el sentido de la alineación. Y, bueno, qué horrible. Entonces, en ese sentido, ahí va a estar alineada el polo de la chapa 1. Por lo tanto, donde se intersecta la dirección que yo sé por dónde va a estar, que es la dirección de la vertical, con la dirección donde tendrían que estar alineados, ahí donde se intersectan voy a tener el polo de la chapa 1. Bien, y ahora tengo que imponer los giros, ¿sí? Vamos a tener horizontales y verticales. Entonces, en este caso, extiendo siempre, defino los polos. Defino los polos en horizontal, que ya sé que son puntos que no se van a mover. En este caso coincide el polo de la chapa 1 y la chapa 2. Impongo movimientos. El polo de la chapa 1 se movió acá, hasta donde termina la chapa 1. Ahí donde termina la chapa 1 tengo la articulación A1-2, la proyección en vertical. Desde ese punto, que es un punto de la chapa 2 también,
alineado con el polo de la chapa 2, tengo la chapa 2. Esta es la chapa 2 y esta es la chapa 1. Bien, los ángulos en este caso, los dos ángulos son iguales. Esto es tita y tita, porque el punto justo está en el medio y las distancias desde el polo hasta la articulación es la misma que de la articulación a 1, 2 hasta el otro polo, ¿sí? Entonces, en este caso, los ángulos son iguales. Bien. Ahora lo que tengo que ver es, y bueno, me falta la proyección horizontal. La proyección horizontal, recuerden que siempre es perpendicular al corrimiento que yo le impuse, o al revés, ¿sí? Son perpendiculares entre sí. Entonces, acá lo que voy a tener, voy a poner esto un poco más derecho. Ahí. Entonces, en ese caso lo que voy a tener es, a partir del polo, lo que voy a trazar es una proyección perpendicular, ¿sí? A la traza en horizontal de la chapa 2, y esta proyección acá que tengo acá, eso, es la chapa 2. Con respecto a la chapa 1, bueno, piensen que esto yo podría trazar una perpendicular, ¿sí? Trazo una perpendicular, ¿sí? Este sería, ustedes lo pueden hacer bien en su hoja, trazo una perpendicular a la proyección. Este ángulo sigue siendo tita, ¿sí? Los dos tita. A la proyección de la chapa 1. Entonces me queda ahí. Bueno, con respecto a los esfuerzos, yo considero que no van a tener ningún problema en definir cuáles son los corrimientos, ¿sí? Vamos a definir primero esos corrimientos para luego abocarnos al del esfuerzo. Entonces, ya tenemos los corrimientos, ahora vamos a hacer los corrimientos que le impuse, vamos a hacer los corrimientos que les corresponden, el trabajo virtual que le corresponde a cada una de las fuerzas. Entonces, sumatoria de trabajos virtuales. Tengo una fuerza horizontal sobre la chapa 1, que le corresponde este desplazamiento, el que tengo, ¿sí? Vamos a ponerle, a ver si pongo colores para que les quede. Entonces tengo en otro color, vamos, verde. Entonces tengo este esfuerzo que tengo acá, le corresponde este desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento D. ¿Que eso cuánto vale? Es tita, ese desplazamiento D, es tita por, bueno, vamos a suponer que no le puse un metro, vamos a suponer que es un metro, ¿sí? Esto es un metro. ¿Se me queda mejor? Entonces, esta distancia que tengo acá es 1 metro. Bueno, entonces me quedaría que ese desplazamiento en verde es P, que es positiva, porque el desplazamiento coincide con la fuerza P, P por tita por 1 metro. Luego tengo otra fuerza horizontal, vamos a poner otro color, rojo. Esa fuerza horizontal está aplicada sobre la chapa 2 y el desplazamiento es este, ¿sí? Entonces sería, en ese caso también es positiva, es P por tita por 1 metro, ¿sí? Que sería esa distancia que marqué en rojo, ya que esta distancia es 1 metro, es tita por 1 metro. Bueno, y ahora me aparecen estas tres fuerzas verticales. Las voy a hacer las tres en otro color, las tres del mismo color, tres naranjas. La primera que actúa sobre la chapa 1, ¿sí? Esta fuerza actúa sobre la chapa 1 y el desplazamiento es este. Vamos a ponerle este peso 1. Entonces, este es un desplazamiento de peso 1, ¿sí? Entonces, ahí me va a quedar
P1 por el desplazamiento, que ese sería 1 metro por tita. Luego, ¿qué me aparece? P sub 2, perdón, la otra fuerza, la que tengo en el centro. Vamos a llamarlo P sub 2. En ese caso corresponden a este desplazamiento de P sub 2. Entonces tengo más P sub 2. Y en ese caso el desplazamiento es tita por 2 metros. ¿Sí? Porque esta distancia, acá tenemos, es 2 metros. A partir del punto de giro o de esta distancia es 2 metros. Y por último me queda esta fuerza que tengo acá, que si quieren la llamamos P sub 3. Son todas las P iguales. Y en ese caso, que actúa sobre la chapa 2. ¿Sí? Y esa distancia es tita por 1, ¿sí? Más P sub 3, tita por 1 metro. Bien, y ahora me queda por definir qué desplazamiento le corresponde a la chapa, al esfuerzo T. Para lo cual lo que voy a interpretar es esto. Piensen esto, miren. El punto G y H, ¿sí? El punto G y H, esto es como una bisagra. ¿Qué le va a pasar al punto G y H? Se van a acercar, ¿sí? Piensen esto, va a ser esto, se va a acercar. Y, a ver, se va a acercar, ¿es cierto? Y por lo tanto, el esfuerzo, y yo supuse un esfuerzo que al revés, que se separaban. Yo supuse que esfuerzos, ¿sí? Que se abrían. Por lo tanto, en ese caso, el signo que le va a corresponder al desplazamiento va a ser negativo. Menos va a ser T. Y acá, ¿cuál es la distancia? ¿Cómo defino la distancia? La distancia se va a definir por el movimiento relativo que existe entre la chapa 1 y la chapa, entre la chapa 1 y la chapa 2, ¿sí? Es este movimiento. Es este movimiento, ahí. Definido por una distancia, ¿sí? Este es el ángulo, que este ángulo sería tita, tita entre 1 y 2, ¿sí? Que es la suma de los dos ángulos. Y eso lo que hacemos es definir este ángulo, ¿sí? El ángulo este tita 1 y 2, por la distancia desde el punto de giro donde gira la estructura, entre el vínculo que existe entre la chapa 1 y la chapa 2, gira con respecto a 1, 2. Entonces, con respecto a la articulación a 1, 2, lo que vamos a trazar es una perpendicular. ¿Allá? Violeta. Entonces, trazamos una perpendicular, ahí está, a la barra GH. Trazamos una perpendicular a la barra GH que pasa por el punto donde pivotea la chapa, que me determina que esos dos puntos se van a unir. Entonces, a partir de esa es una distancia T. Entonces, lo que corresponde al desplazamiento es decir que T lo voy a multiplicar por esa distancia T por el ángulo 1, 2 que tengo definido ahí. Tita 1, 2, ¿sí? En algunos casos, en el libro del bono, es importante que lean el libro del bono, ¿sí? El librito que lo tienen ahí en el apunte. También o lo definen así directamente o si no lo pueden definir a partir de acá, trazan una perpendicular, trazan a partir de ese punto una perpendicular, una paralela a la línea de referencia que tenga una longitud T, ¿sí? Y a partir de ahí trazan una perpendicular y esa perpendicular es esta distancia que hemos marcado acá. La perpendicular es la unión entre la chapa 2 y la chapa 1, ¿sí? Eso también, pero bueno, me parece en esta altura solamente saber qué es o para simplificarlo, qué es el movimiento
entre las dos chapas, el giro relativo y esa distancia perpendicular. Y bueno, y a partir de acá, esto es igual a 0, despejan T. Bueno, y para terminar, bueno, bastante interrumpida la presentación, disculpas, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora es este ejercicio donde vamos a determinar el esfuerzo en una de las diagonales. Para lo cual lo que hacemos es cortar la diagonal, ¿sí? La cortamos y la reemplazamos por los esfuerzos que nosotros consideramos que pueden estar representados en ella. A partir de ahí, de ese corte, lo que la estructura ya deja de ser isostática. Por lo tanto, como nosotros también pensamos, como habíamos dicho, que las barras son como bielas, vamos a poner en negro, ¿sí? Son pequeñas bielitas, entonces se me forma un nuevo sistema. Para este nuevo sistema, lo que voy a observar es que tengo una chapa, que es este sistema, la chapa 1. Voy a tener otra chapa, que es esta, una de las barritas, que me quedó ahí. La otra barra también va a ser otra chapa, vamos a considerar como una chapa. Y por último, esta, que la consideramos que es la chapa 4, ¿sí? A partir de ahí, yo lo que voy a tener que empezar a pensar, voy a proponer, voy a plantear, no proponer porque el planteo es único, no hay una propuesta, voy a plantear los polos y las articulaciones. Yo sé que la chapa 4, como tiene un polo, un apoyo doble, está definido y entonces tengo, este es el polo de la chapa 4. Por el otro lado, yo sé que los vínculos que establecen entre las chapas me determinan articulaciones, articulaciones. Y en este caso son todas articulaciones definidas. Tengo acá, entre la chapa 3 y la chapa 4, la articulación A3-4, entre la chapa 2 y la chapa 4, la 2-4, entre la chapa 1 y la chapa 2, la articulación A1-2, y entre la 1 y la 3, la articulación A1-3, ¿sí? A2-4, acá tengo la articulación A3-4, acá tengo la articulación A1-3 y acá tengo la articulación A1-2. En función de este planteo, yo ahora tengo que determinar los polos y las articulaciones que todavía no las pude definir, para lo cual voy a plantear la ley de polos, todas las leyes de polos posibles, ¿sí? Para poder corroborar y poder plantear mis polos y articulaciones. Entonces yo sé, por ejemplo, O4 con A2-4 va a estar alineado con el polo de la chapa 2. Y también O4 con A3-4 va a estar alineado con el polo de la chapa 3, ¿sí? Estos son los que más o menos sé. O1 con A1-2 va a estar alineado con el polo de la chapa 2. O1 con A1-3 va a estar alineado con el polo de la chapa 3. Por el otro lado, lo que tengo que plantear son la segunda ley, ¿sí? La de las articulaciones. Yo sé que la articulación A1-2 con la articulación A1-3 va a estar alineado con la articulación A2-3. Después también sé que la articulación 3-4 con la articulación 2-4 va a estar alineada con la articulación, la que me vincula a los otros números, que sería la 2-3 también. ¿Qué más? Después sé que la articulación A1-2 con la articulación A2-4 va a estar alineada con la articulación A1-2. No, la articulación, perdón. ¿Cuál me quedaría? Dije A1-2, la 1-4. Después sé que la articulación 1-3 con la articulación A3-4 va a estar alineado con la articulación A1-4, ¿sí? A partir de esto, de estas últimas, puedo definir los polos, la articulación A2-3 y la articulación A1-2, ¿sí? Entonces,
Vamos a ir por azul. Entonces sé que la articulación A1, 2 con la A1, 2 con la articulación A1, perdón, A1, 2 con 1, 3 están alineadas, ¿sí? Van a estar alineadas. Después sé que la articulación 3, 4 con 2, 4 también van a estar alineadas. Y ambas alineaciones pertenecen a la articulación 2-3. Por lo tanto, la articulación 2-3 es impropia. A2-3 es impropia. Bien. Después, ¿cuál era el otro vínculo? ¿Sí? Con las articulaciones. Yo sé la articulación A1-2, la 2-4, 1-2 con la 2-4 están alineadas. Y esas están alineadas con la 1-4 también. Ahora, y la 1-4 no la puedo definir todavía. Entonces, la 1-3 con la 1-3-4 también están alineadas. Y como son paralelas estas dos direcciones, esta dirección y esta dirección son paralelas, lo que determina es que la articulación A1-4 es impropia también. A1-4 es impropia. Bien, a partir de estas dos articulaciones, yo podría definir también otra ley de polo que me vincule esos vínculos que todavía esas articulaciones que todavía no las definí acá, ¿sí? Porque la 2-3 no están definidas acá y la 1-4 tampoco está definida. Entonces yo voy a decir, con la A2-3, A2-3 está alineado con el polo de la chapa 2 y el polo de la chapa 3. Esa es una nueva. Y después, por otro lado, sé que si tengo la alineación 1-4, sé que A1-4, la articulación A1-4 va a estar alineado con el polo de la chapa 1 y el polo de la chapa 4. Bien, ahora creo que ya conozco todas las leyes posibles que podía aplicar y a partir de ahí empiezo a determinar dónde están los polos. Fíjense que acá conozco, vamos a partir de los datos que tengo, ¿sí? Yo conozco el polo de la chapa 4, entonces el polo de la chapa 4 es un polo definido. Entonces, fíjense que acá, y por otro lado, yo sé que hay una condición más que me falta definir, es decir, que el polo de la chapa 1 va a estar en la recta de acción, ¿sí? Va a estar en esta recta de acción. ¿Con otro color? Va a estar en esta recta de acción, ¿sí? Entonces ahí yo ya sé, ya creo que ya tengo todo. Entonces tengo el polo de la chapa 4 con A1-4 van a estar alineados. El polo de la chapa 4 es un punto definido. Por lo tanto, y como la articulación A1-4 es una articulación impropia, lo que sé es que voy a pasar por por el polo de la chapa 4, lo que voy a pasar es la dirección de A1-4. Y donde corta la dirección, donde posiblemente tendría que estar ubicada el polo de la chapa 1, en ese punto tengo el polo de la chapa 1, ¿sí? Bien, ya determinó el polo de la chapa 1. Después, ¿qué sé? A ver, vamos a ver. Sé que, a ver, ¿qué otra cosa más? Acá, bueno, ya lo que sabía era que el polo de la chapa 4, entonces ya lo usé. Este está usado. Bueno, y estos otros ya también, estos ya están todos usados. Esos ya están. Después sé que el polo de la chapa 4, con A2-4, está alineado con el polo de la chapa 2. Por lo tanto, si ubico, lo que tengo que hacer es alinear, este es el polo de la chapa, es A2-4, tiene que estar alineado con A4, y en esa misma recta de acción tendría que estar ubicado en algún lugar el polo de la chapa 2. Bien,
Eso es un caso. Ahí vamos con uno. Vamos a seguir cambiando los colores. Violeta. Después sé que el polo de la chapa 4. Ah, no, vamos a seguir haciendo este. Sé que el polo de la chapa 1 con A12 tiene que estar alineado con A2, ¿sí? Con el polo de la chapa 2. Polo de la chapa 1 con A12 alineado, donde en esa recta va a estar el polo de la chapa 2. Pero como esta recta que marqué, ambas, esta contiene el polo de la chapa 2 y esta otra también contiene el polo de la chapa 2, bueno, en ese punto voy a tener el polo de la chapa 2. Bueno, esto tendría que estar bien dibujado, chicos, ¿sí? Me quedó medio deforme, pero bueno. Ahí va a estar el polo de la chapa 2. Entonces ya tengo el polo de la chapa 2. Ahora voy a ir, entonces, a esta, a la condición. Tengo el polo de la chapa 4 con A34 y el polo de la chapa 3. Vamos a ver qué podemos determinar. Entonces yo sé el polo de la chapa 4 con A34, en esa recta va a estar el polo de la chapa 3. Después sé que el polo de la chapa 1 con A13 va a estar el polo de la chapa 3. Coincide justamente esa recta, coincide con la anterior. Entonces todavía estoy en un punto de indefinición del polo de la chapa 3. Y ahora me queda el último, ya está, este está usado, este y este. Ya usé todos, me queda este. Yo sé que por el polo de la chapa 2, alineado con A23, ¿sí? Esto me tendría que haber dado en el medio, ¿sí? Alineado con A23, va a estar, A23 va a estar el polo de la chapa, no, está bien como lo hice. El polo de la chapa 2, ¿sí? Que ya sé que está acá, ahí en ese punto. En la recta de acción va a estar alineado con A23, que es impropio, entonces a partir de ahí corto. Y donde se cortan, en ese punto voy a tener O3. Entonces llegué a ese sistema, medio complejo. Bueno, ahora voy a poner todas las proyecciones. Entonces yo acá tengo O3 coincidente con O2. Después acá tengo O1. Después en el otro extremo tengo O4. Acá en este punto tengo O4 coincidente. Voy a borrar todo esto. O4 coincidente con O1, coincidente con O3. Bien, yo sé que O4 puede girar, ¿sí? Entonces voy a, sí, cualquiera, vamos a poner O1. O1 podría girar, la chapa 1 puede girar, ¿sí? Entonces supongo un movimiento. Ahí. En ese punto, no, me extendí demasiado. Me parecía que había algo más. Entonces, O1. Ahí, hasta acá, ¿sí? Ahí. En este punto está la articulación A1-3. La articulación O3 también pertenece a la chapa 3, por lo tanto va a pasar por el polo de la chapa 3.
la articulación A1-3 y también en ese punto coincide la articulación A1-2, la proyección. 1. ¿Sí? En este punto, donde termina, ahí voy a tener la articulación A3-4 y acá, voy a hacerlo punteado, pero a ver si me sale. Ahí, esta va a ser la chapa 4. ¿Qué características tienen la chapa 1 y la chapa 4? Lo que debemos comprobar es que estas dos chapas se movieron paralelamente, porque esto es como pensarlo como si fuese, tengo dos chapas vinculadas por un mecanismo de corte. ¿Cuál es el movimiento que van a tener que recibir las dos? Entre esta y esta, si hubiese tenido una chapa, dos chapas y un mecanismo de corte, tendrían que haberse movido paralelo. Entonces, yo sé que esto es tita y este también es tita, ¿sí? Me falta determinar este otro ángulo. Y, ¿qué más? Después, bueno, ahí ya están los movimientos. En este punto también coincide con A2, 4, ¿sí? Bueno, como estoy acá, vamos a hacer la proyección. Me faltó definir el punto A2, que en realidad es punteadito, la proyección de A2. Lo que voy a hacer acá es definir cuáles son los movimientos, para lo cual lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es trazar a partir de los polos, trazar perpendiculares a los corrimientos que yo le impuse en vertical. Por lo tanto, la chapa 4 y la chapa 1 van a tener, ustedes piensen que esto es perpendicular, me trabé, ahí, ¿sí? Entonces, este corrimiento, que es también un ángulo tita, es el de la chapa 1 coincidente con la chapa 4. En ese punto, acá, en este punto coinciden también, aparte de los polos, coinciden las articulaciones, ¿sí? Coincide la articulación A1-3, coincide la articulación A3-4. Por lo tanto, la chapa 3 quedó definida en este punto. También coincide la chapa 3. Mientras que la chapa 4, el punto vino a parar acá, ¿sí? Ahí tengo en ese punto, esta es la chapa 2. Acá también coincide la chapa 2, la proyección de la chapa 2 coincide con la articulación A1-2 y con la articulación A2-4. Ese sería el corrimiento que admitiría esta estructura. Y ahora me queda definir cuáles los trabajos virtuales. Bueno, para los trabajos virtuales voy a hacerlo, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ya habíamos visto anteriormente en el otro ejercicio reticulado, los esfuerzos horizontales. En este caso, los esfuerzos horizontales les corresponden también a la chapa 1 y a la chapa 4, ¿sí? En un caso, para el caso de la chapa 1 es positivo, para el caso de la chapa 2 es negativo, ¿sí? Porque coinciden los movimientos, pero uno es positivo, uno coincide con el desplazamiento y el otro no coincide. Entonces tengo, para la chapa 1 es positivo. Entonces me va a quedar P, tita por 1 metro, ¿sí? Porque esto recuerda que habíamos dicho, esta distancia de acá hasta acá era 1 metro. Tita por 1 metro. Después tengo, ¿qué otra cosa más tengo? Dijimos la otra carga P, que es menos P tita por 1 metro, ¿sí? La otra carga P horizontal. Después me aparecen las cargas P verticales, ¿sí? Tengo 3 cargas P verticales. La primera,
¿sí? La primera, contacto de la izquierda, coincide con el desplazamiento, mientras que las siguientes no, ¿sí? El sentido es contrario. Por lo tanto, me va a quedar más P por tita por 1 metro para la chapa 1 y para la chapa 4, las otras dos fuerzas van a ser negativas, menos los desplazamientos, el trabajo virtual. P por tita por 2 metros menos P por tita por 1 metro. Bueno, y entonces lo que nos falta definir es el esfuerzo, que es la incógnita que nosotros queremos hallar, el esfuerzo sobre la barra diagonal. Recuerden, nosotros hemos representado acá los esfuerzos, ¿sí? Un esfuerzo que es divergente, lo que significa que la acción sobre la barra va a ser de compresión, ¿sí? Es como si nosotros estuviésemos representando el esfuerzo el esfuerzo en el nudo. Entonces, acá lo que vamos a ver que en este caso, bien, muy interrumpida, muy cortada la presentación, pero bueno. Este es el esfuerzo T que nosotros consideramos, ¿sí? Divergentes, se separan entre sí, y lo que tenemos que ver es qué les pasa a este punto y este punto, ¿sí? Que son los puntos de unión de las barras, ¿sí? Entonces, fíjense que la articulación A1-2 y la articulación A3-4, ¿qué es lo que le pasa a esos puntos cuando a la articulación A1-2 y a la 3-4, ¿qué le pasa cuando nosotros le inducimos el movimiento? Esta chapa 1 bajó, este punto baja también, esta chapa sube, ¿sí? Lo que significa que estos dos puntos se acercan. Por lo tanto, como se acercan y yo los esfuerzos los consideré que se separaban, que son divergentes, por lo tanto, en ese caso el esfuerzo, en nuestro caso, el esfuerzo es negativo, es menos T. ¿Por qué distancia? La distancia la sacamos a partir de considerar el movimiento relativo, a partir de un punto de referencia que siempre va a ser el pivot, ¿sí? Un punto que pivotea la estructura, y en este caso consideramos que pivotea la estructura, por ejemplo, vamos a considerarla a partir del pivot que existe entre la chapa 1 y la chapa 3, ¿sí? A partir de ahí, trazamos una perpendicular a la barra que nosotros queremos hallar de incógnita, a eso lo volvemos a llamar T como en el ejercicio anterior, y nos falta definir cuál es el giro relativo. Para el giro relativo, lo que hacemos es extender la barra, la chapa 1, perdón, la proyección de la chapa 1, y nos fijamos el ángulo que forma. Este ángulo es el tita 1,3. Por lo tanto, voy a hacer esta distancia, la que tengo acá, que la saco por una relación de trigonometría, yo sé los ángulos cuáles son, yo tengo este ángulo de 45 grados, esta es la hipotenusa, que es 1 metro, por lo tanto, puedo sacar fácilmente el valor de T. Y lo que me falta hallar es esto que va a ser tita, va a ser, dijimos que era igual a T, o tita 1,3 por T. T lo sacamos por geometría, lo mismo que el tita 1,3, que va a ser igual al tita, que es lo que giró la chapa 1, más un tita que lo vamos a llamar, por ejemplo, esto tita 3. ¿Sí? Que tita 3 también lo sacan por geometría, ¿sí? Que lo sacan a partir de la relación que existe entre, ustedes ya saben dónde está el punto ubicado, ¿sí? Esta distancia la conocen, esta posición también la conocen, entonces a partir de relaciones de triángulo pueden sacar el valor de tita 3. Y esto es igual a 0,
De acá sacan, fíjense que este término con este término se me va, este término con este término se me va, lo que llevo a que T es negativo, quiere decir que tiene sentido contrario al supuesto, ¿sí? Signo contrario al supuesto, por lo tanto, los esfuerzos son convergentes en realidad, lo que significa que la barra está traccionada. Y así queda finalizado el ejercicio.